Hola hermanos, vamos a continuar con otra serie de estudio. Hoy los milagros son para hoy. El tiempo que tengo es corto, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido que puedo. Voy a empezar a leer Marcos 16, del 9 al 20. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo del campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otro, y aún ni ellos creyeron. 14 dice: finalmente se apareció a otros 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente y beberán cosas mortíferas y no le hará daño. Solo el enfermo pondrán su mano y se sanarán. El Señor, después de que les habló, y recibió arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. El 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confiando la palabra con la señal que le seguían. Y dice amén. Por el tiempo que tengo voy a tratar de hacerlo rápido, por eso hermano, he preparado un bosquejo acá. Recién lo terminé de preparar, así que voy a leer todo lo que me apunte, porque estoy a estar haciendo este estudio. Entonces vamos a dar nota de todo lo que resumí en un estudio de 1 hora y pico, pero lo traté de hacer chiquitito. Dice así: el verbo dominante, o sea, el que vamos a encontrar acá, si ustedes leen del 8 al 20, van a encontrar la palabra creer. Es el verbo dominante. Entonces vamos a ver la distinción gramatical que aparece en el versículo 16 y 17. Vamos a ver el propósito de las señales. Lo van a encontrar en el versículo 20, para qué eran las señales. El tema principal de este tema acá que te leen todo es la incredulidad. Fíjese que cada rato le decía que no creyeron, le reprochó su incredulidad. Entonces el tema es ese. En el versículo 15 y 16 vamos a ver, porque hay un problema que dice que los milagros se pueden hacer, hoy los estadios se llenan de gente, y vamos a ver y sacan este texto, ¿no? Y muchas veces sacan este texto y no sabemos qué decir porque está en la Biblia, pero vamos a ver si podemos sacar un texto así y para usarlo fuera de contexto. Entonces en el versículo 15 y 16 se refiere a personas que se le predicaría el evangelio en un futuro. El verbo creer que aparece acá, ustedes si lo ven, van a ver que está dicho a las personas que creerían por medio de la predicación. Y eso está en un futuro subjuntivo, ¿no? Que esto está fuera de desuso ahora, se usaba en el antiguo griego, ahora ya no se está usando más, como está escrito en el futuro subjuntivo, ¿no? Y como dije, era para las personas que creían por medio de la predicación. Esto es para uso exclusivo, solamente de uso formal, y para tercera persona, solamente para ellos. Como bien está diciendo, es para lo que se predicaría, ¿no? En el versículo 17 vamos a ver el verbo creer. Acuérdense que dijimos que el verbo dominante era creer. El verbo dominante entonces se encuentra en un presente indicativo. Esto expresan las acciones, o sea, en un momento presente, o sea, a las personas que se le está hablando. En este momento, ¿quién estaban presentes? Eran los apóstoles. Entonces era para los apóstoles, porque todavía las personas que se estaban que a predicar todavía no estaban. Entonces el versículo 17 lo vamos a encontrar en presente indicativo, ¿no? Que muestra una acción en el tiempo presente. Estoy tratando de leer rápido por el tiempo que no tengo, pero ya vamos a levantar más estudios sobre este tema, ¿no? Entonces vemos que estas promesas eran para los apóstoles, para ellos, en el versículo 17. Y en el 15 y 16 que vimos era para las personas que creían en el evangelio. Entonces vemos que estas promesas de la señal y milagro no es para toda persona, sino para los apóstoles. Bueno, no conforme con esto, yo sé que muchos te irán sacando ahora diciendo: no, pero esto, aquello está escrito. Vamos a ver para eso más. Tenemos el mismo versículo en el versículo 20, a ver qué nos dice. Vamos a encontrar en el versículo 20, como dije en la introducción, el propósito de las señales. O sea, ¿qué propósito tenía estas señales? Sanar cojos, como vemos, saltar, decir a la persona: decreta, levántate de tu silla, en el nombre de Cristo ahora te ordeno, y echar fuera demonios de enfermedad. Usted no lee nada de eso acá, ¿no? Que diga algo así, te reprendo, no hay nada acá, o que te ato, te desato, y te vuelvo a atar, y te ato de nuevo. Esas cosas que aparecen hoy, usted lo lee acá, no aparece, ¿no?
Entonces vamos a ver qué es. Yo sé que esto es muy chocante, pues yo le quiero decir que yo venía de un lugar así. Por eso es que por ahora me he dedicado a eso, porque si Cristo me ha sacado, sería injusto que yo ponga la luz debajo de la mesa, porque toda luz va sobre la mesa para alumbrar, ¿no? Y se pone en lo alto, no para esconderse. Y uno dice Apocalipsis que los primeros que caerán en el infierno, lo invito a que lo lean ustedes. ¿Quién son los primeros que van a caer dentro del lago de fuego? Léalo, dice, son los cobardes, los que tienen miedo de hablar. Esos van a ir, los cobardes van a decir que son los primeros en la lista en caer. Y los profetas en la antigüedad no tenían miedo de hablar. El mismo profeta fue y habló al rey David, ¿se acuerda? Y le dijo, y Pablo también le dijo, si no me equivoco, a Pedro, lo reprendió, ¿se acuerdan? En Gálatas, cuando Pedro se separaba aparte y si no se juntaba porque tenía miedo que dijeran los judíos. Nosotros fuimos llamados para contender ardientemente por la fe. Y fíjese que mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis, en la carta a la iglesia de Efeso, lo hablaba. ¿Por qué? Textual de palabra no me acuerdo, pero lo hablaba porque ellos mismos decían que estaban en contra de los falsos apóstoles. Entonces Cristo, ¿qué le dice? Le dice que buenos obreros, ¿no? Entonces Cristo nos manda a hacer esto, ¿no? Y dice que él mismo dijo que estuvieron descubriendo a los falsos profetas que vendrían. Bueno, en el versículo 20 dice esto, que las promesas eran para los apóstoles, pero primero, ¿cómo que vamos a encontrar? ¿Cuál es el propósito de la señal? De las señales vemos que la promesa eran, ellos predicaban el arrepentimiento de pecado, ¿no? Y las señales, lean usted mismo, dice que la señal, el mismo texto dice que las señales confirmaban, ¿no? Que confirmaban, no lo vamos a leer lo que dice así. Y ellos saliendo, o sea, ellos, ¿quién son ellos? Ellos son los apóstoles, o sea que para ellos era señal. Fíjese, usted mismo dice, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Qué estaba primero, las señales o la predicación? Léalo usted mismo, no yo. Dice, la palabra sea hallado, Dios verá, y todo hombre es mentiroso. Si quiere, puede decirme mentiroso, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Acá dice, confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, ¿qué estaba primero? La predicación estaba primero. Y las señales, ¿qué era? Confirmaban. ¿Qué es confirmar? Ellos predicaban el evangelio, y las señales confirmaban que que Dios estaba con hoy vemos que solamente hay milagros y hay show y todo como un teatro. Cristo nunca hizo nada de eso. Cristo no saltó y estuvo buscando aplausos. Incluso él no quería hacer, vamos a ver más adelante en nuestro estudio, que él se escapaba cuando buscaba hacer señales. Él hacía cuando él quería, en ningún momento. Vamos a ver más adelante que las señales no eran por mitades, que decía te decreto y levántate y Dios está haciendo la mitad. Ven dentro de la semana que viene que Dios te va a sanar en partes. No, él le decía, decretaba algo, o sea, no decretaba, él lo sanaba y ahí nomás quedaban sanos, no era que era por parte, como vemos hoy los sanadores, ¿no? Mismo Pablo, ¿te acuerdas? Y Pedro cuando dice en el nombre de Cristo, de Jesús, levántate y ande, y ellos se levantaban y andaban, no era que por parte. Entonces vamos a ver muchas de estas cosas que están sucediendo hoy. Entonces queda ya por la palabra de Dios visto de que estas señales eran para los apóstoles y no eran para cualquiera, ¿no? Y vamos a ver más adelante que ya no hay más apóstoles, sino que los apóstoles ya se terminaron, eran solamente ellos que estaban, y lo vamos a mostrar todo con los versículos de la Biblia. Espero que le haya servido este estudio y vamos subiendo de a poco, ¿no? Que vayan a medida que vamos teniendo tiempo, yo que hago tiempo y seguiré subiendo. Dios mediante, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo esté sobre ustedes. Gracias, hermano. Amén.